Hola, ¿qué tal familia? Yo soy Nick. Bienvenidos a un nuevo video hablando de motos. Hoy quiero contarles sobre la Pulsar NS 125 modelo 2022. ¿Cuál es su precio actual? Ficha técnica, lo bueno y lo malo que he encontrado en esta moto. ¡Comencemos! Su precio con documentos hoy y lista para circular por las calles es de 6.170.000 pesos colombianos o $1.543. Además cuenta con una garantía de un año o 20.000 kilómetros, lo que se cumpla primero. Dentro de su ficha técnica encontramos que tiene un motor de 124.4 centímetros cúbicos monocilíndrico de 4 tiempos. Es SOHC de 4 válvulas, está refrigerado por entrada forzada de aire y cuenta con la característica tecnología DTSI de doble bujía. Su potencia máxima es de 11.84 caballos de potencia a 8.000 revoluciones por minuto y tiene un torque máximo de 10.08 Nm a 6.500 vueltas por minuto. Todo esto es alimentado por un sistema de carburador. Cuenta con encendido eléctrico y de pedal, además con una caja de cambios de 5 velocidades. En el apartado de los frenos, el sistema lo compone un disco hidráulico de 240 milímetros con pinza de doble pistón adelante, montado sobre una rueda de tamaño 2.5 RIN 17. Su freno trasero es de campana o tambor, como le conocen, montado sobre una llanta de tamaño 190 RIN 17. Cuenta con el sistema de frenos de tipo CBS, ambas llantas son Sellomatic y están ancladas a una suspensión telescópica hidráulica convencional adelante y doble amortiguador atrás. El sistema de frenos combinados, o en inglés el Combined Brake System, es un sistema que lo que hace es repartir la presión del frenado a las dos llantas cuando se usa un solo freno. Es decir, si usted frena solamente con el delantero, parte de esa frenada se va a transmitir también a la rueda trasera para lograr una detención más uniforme aplicando el freno en las dos ruedas. Su altura al asiento es de 80 centímetros y 17 centímetros desde su punto más bajo hasta el suelo. Para ejemplo, yo tengo una estatura de 1.82 metros. Les voy a mostrar cómo se ve una persona de mi estatura en esta moto para que usted pueda hacer sus cálculos y así saber si la altura de la moto le favorece o no. El peso en seco de esta moto es de 128 kilos. Su capacidad de combustible es de 10.5 litros o 2.1 galones. Su sistema de luces es halógeno en la farola o en la luz delantera y también las direccionales. En el stop equipa luz LED. Esta Pulsar cuenta con un tablero análogo digital. En él nos muestra información básica como velocímetro, nivel de combustible, tacómetro, odómetro, indicador de direccionales, luces altas, el neutro y un trip adicional para medir las distancias. Es un trip que se puede resetear a cero siempre que queramos. Entre sus comandos tenemos luz de paso, altas, bajas, direccionales, la bocina, cortacorriente y botón de encendido eléctrico. Como es característico, sus comandos son retroiluminados. Su asiento es de doble nivel, es amplio y promete ser bastante cómodo para los ocupantes. Puntos positivos más destacables. En este apartado tenemos el sistema de frenos CBS, que aunque no se compara a un ABS,
es una ayuda adicional que pretende mejorar la seguridad en el frenado. Sistema DTSI. Este sistema, patentado por Bajaj, pretende mejorar el rendimiento del motor al quemar de forma más eficiente la mezcla en su interior, aumentando las prestaciones y reduciendo las emisiones contaminantes. Recuerden que esta moto cumple con normativa Euro 3. En los puntos negativos nos encontramos con las luces halógenas. Las direccionales no tienen tanta importancia, pero sí la farola principal. El sistema de iluminación ya debería haber avanzado, tiene que avanzar y ser LED. Sin importar el cilindraje, toda moto tarde o temprano va a salir de la ciudad y se va a necesitar mejor iluminación en carretera. No importa si es muchas veces o una sola vez en su vida. El disco. El freno trasero. Aquí tenemos un término medio. Es verdad que un disco frena mucho mejor y precisamente por ello puede ser peligroso. Es una moto tan liviana y con llantas tan pequeñas que podría perderse el control fácilmente. Si no se usa con cuidado, este disco puede ser más peligroso que beneficioso. Este punto, sin embargo, lo dejo a su consideración y espero conocer su opinión en los comentarios. Para finalizar, si este video te ha gustado, por favor apóyame tocando el botón de suscribir. Es gratis y nos veremos en un próximo video. Y si no te ha gustado, házmelo saber en los comentarios para ir mejorando cada día más.